capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Otra vez, con toda su fuerza diga, otra vez. Santo Dios, ¿verdad? Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. El Señor lo reprenda. Entonces Jesús, vea la respuesta. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Lea con toda su fuerza 3 veces lo que está subrayado con mayúsculas, con toda su fuerza. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús le hace ver lo que está escrito, que es aquello por el cual fuimos creados, fuimos diseñados, creados para adorar a Dios y para servirle. Cuando la persona tiene conocimiento y tiene su conciencia clara, ¿por qué está en esta tierra? ¿Qué sucede? Versículo 11, ¿qué dice? Padre bueno, envíanos tu palabra, tu consejo, tu instrucción. Envíanos, mi Dios, la nutrición para nuestra alma. Queremos tener muy claro, Padre, lo que tenemos que desarrollar en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre y por el poder del Espíritu Santo, todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Celébrelo con gran libertad. Tome su asiento, por favor. Rogamos al Espíritu de Dios que sea Él guiándonos para dejar en vuestros corazones este mensaje, esta palabra que envía nuestro Señor a nuestras vidas. Vemos la primera declaración registrada en el versículo 8 y dice, otra vez el diablo le llevó. Cuando dice otra vez, nos habla de la manera en que opera esta estructura de manera cíclica, de manera tramposa y astuta. Y aquí es donde nosotros debemos de ser expertos en los tiempos que vivimos, porque cada mes que vivimos en esta tierra hay una manifestación diferente. Cada mes nos encontramos con eventos distintos. Y si usted revisa los eventos que vivió el pueblo de Israel observando el calendario hebreo, nos enseña que cada mes hay una operación. Hay una operación de trampa, hay una operación de engaño, hay una operación astuta de esta estructura para que el pueblo de Dios, para que las familias que hemos creído
en nuestro Señor Jesucristo tengamos alguna afectación, tengamos algún daño. Por eso el apóstol Pablo decía: no hay que darle oportunidad al diablo, no le deis oportunidad. También decía: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No quiero hablar tanto de esta estructura, sino la manera en que el pueblo de Dios debe de tener claro conocimiento, de tener nuestros ojos, oídos y entendimiento abierto para agradar a Dios. Otra vez dice ahí: usted debe de detectar, discernir, revisar, supervisar cómo cada mes o cada periodo de cada mes tiene diferentes estrategias esta estructura para querer dañarlo. Revise usted el año pasado qué le sucedió y pareciera ser que el siguiente año vuelve a repetirse tal circunstancia y al siguiente año vuelve esa misma situación a imponerse o a querer operar. Ahí es donde tenemos que entonces recurrir al abrigo, recurrir a la luz de nuestro Dios. Dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es una estrategia de distracción, es una estrategia de manipulación, es una estrategia de hechicería que utiliza el enemigo, de ilusión, de fantasía, que le muestra a la persona, haciéndolo que se distraiga, que se desvíe del propósito, y le hace una oferta y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Veamos cómo esta estructura tiene claro conocimiento de lo que a Dios le agrada y de lo que hace que el cielo se abra y el cielo derrame lluvia de bendición a vuestra vida. Esta estructura sabe que cuando tú adoras a Dios y le sirves a Dios, Él rechina de coraje los dientes, porque no le agrada que el ser humano adore a su Creador. Amado hermano, hermana, revisa en tu vida cómo te comportas cuando está la adoración. Cuando la persona se manifiesta fría, sin conexión, sin armonía en su alma, quien está haciendo estragos es esta estructura. Está haciendo que tú estés frío, desconectado, triste, apagado. Porque eso es lo que le gusta a él, ver al ser humano postrado, rendido, decaído, frustrado, triste, agobiado. Si algo disfruta esta estructura es el dolor humano, el sufrimiento del ser humano. Aún sabiendo que mi Señor Jesús iba a dar su vida en la cruz del Calvario, Él mismo provocó para que nuestro Señor pasara por ese valle de sufrimiento y dolor, porque esa estructura disfruta el sufrimiento y el dolor ajeno. Cuando la persona está triste, agobiada, enferma, esta estructura se alegra. Esta estructura se regocija cuando ve al ser humano sufrir, agobiado en el dolor, golpes, maltratos, todo ese daño que usted mira en el universo, esta estructura lo disfruta y oferta falsas promesas, falsas ilusiones. Dice: ahí están los reinos y la gloria de ellos, te los otorgo si te postras. Pero veamos el conocimiento y el poderío del Hijo de Dios.
Levante su mano, diga sabiduría, inteligencia y conocimiento. El Señor tenía la abundancia de sabiduría en su corazón. Tenía el conocimiento claro del propósito por el cual Él estaba en la tierra. Y esto lo debemos de tener muy claro. Cada vez que viene una falsa oferta, una falsa propuesta, cada vez que viene una trampa, que viene una ilusión, una fantasía, una propuesta indecorosa, tienes que tener muy claro que tu vida y tu estancia en esta tierra es para adorar al Dios vivo y servirle con todo tu corazón. ¿Estamos aquí? Vamos, declare conmigo y diga: al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré. Cuando eso lo tenemos impregnado en nuestra vida y lo llevamos a la práctica, el alto mando del cielo, nuestro Padre Dios, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en vuestras vidas. Dios es fiel, Dios cumple con sus promesas, su palabra es verdadera, Él no miente, Él es un Padre que cumple a cabalidad todo lo que encontramos en el libro sagrado. ¿Por qué no se me están dando las cosas? Hay dos cosas que te tienes que preguntar: ¿cuánto adoras a Dios y cuánto le sirves? ¿Cuánto tu boca emite una melodía al Creador y con tus hechos, tus acciones dicen: este es un hombre, esta es una mujer de adoración? Y tu testimonio a la palabra, tu vínculo con el Dios de la gloria en cuanto a su servicio y servir a Dios se ramifica de muchas maneras. Servir a Dios, en primer lugar, debemos de tener muy claro una comisión que tenemos: ir y predicar el Evangelio. Anunciar las buenas noticias a los enfermos, a los cautivos, a los ciegos, a los cojos, a los que están pasando por el valle de sombra y de muerte. Esa es nuestra comisión. De esa manera se sirve a Dios. Pero también se sirve ayudando, colaborando, contribuyendo, exponiendo, poniendo nuestras manos, nuestro servicio a la obra. ¿En qué puedo servir? ¿En qué me involucro? ¿En qué colaboro? ¿En dónde intervengo? ¿Qué hace falta? Esa disposición Dios la respalda con una firma de bendición para vuestras vidas. Cuando una persona adora al Creador, cuando una persona le sirve a Dios y tiene claro ese conocimiento, entonces esa estructura no le queda otra más que apartarse de uno. Dice: el diablo entonces le dejó, porque los reinos y la fuerza, la ilusión de este mundo no hechizaron a la mentalidad de nuestro Señor Jesús, sino que Él permaneció firme. Y entonces aparece un respaldo maravilloso, que son los ángeles de Dios que están acampando alrededor de los que temen a Dios, y dice que estos ángeles te defienden. Estos ángeles hacen un cerco en vuestra vida, un cerco de protección. Vamos a declarar esto para nuestra vida. Padre del cielo, quiero adorarte, quiero servirte con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Fíjese que cuando uno revisa en la Biblia, en Apocalipsis 13:1, revela cómo esta estructura ha tenido un crecimiento. En el libro de Génesis vemos a esta estructura que aparece en Génesis como una serpiente.
Y ahora en Apocalipsis ya no aparece como serpiente, aparece como dragón. Señor lo reprenda. Y dice que esta estructura se paró sobre la arena. Si usted se da cuenta, nuestro Señor nos vino a enseñar que los fundamentos del creyente, el fundamento del cristiano, el fundamento del Hijo de Dios debe de ser la roca, no la arena. ¿Están aquí? Tu visión, tu confianza, tu manera de conducirte en la vida debe de ser cimentado en la roca. La palabra fundamento en el idioma hebreo es la palabra yesod, fundamento. Y dice el libro de los Salmos, en su capítulo 11, dice: si el fundamento del justo es movido, si tú le quitas el cimiento al justo, ¿a dónde llegará? ¿Cuál será su resultado? Cuando la persona se aparta del fundamento, cuando la persona se aparta de la roca que es Yeshua, Jesucristo, y entonces comienzas a indagar, a caminar sobre la arena, sobre ideas, ideologías, conceptos humanos, argumentos humanos, amenazas humanas, diagnósticos humanos. Cuando tú pisas, cuando tu pie toca los conceptos humanos, tu casa no permanece, tu casa no se mantiene firme. ¿Y cuál es tu casa? Tu vida, tu cuerpo, tu santuario. Comienza a tener deterioros, comienza a padecer estragos cuando la persona aparta su vida de la roca. Pero cuando estás sobre la roca, podrás decir: aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré: que esté yo en la casa de mi Dios todos los días. ¿Qué revelación le dieron a David? Pero este dragón se para sobre la arena y dice que también emplea la palabra mar, arena del mar. Y cuando vemos lo que representa mar en la Biblia, son las ideas de las naciones, los pueblos, las tribus, las lenguas, las tradiciones, las actividades terrenas, las malas costumbres y malos hábitos heredados de vuestros padres. A veces se repiten en nuestra vida de una manera natural, porque así lo aprendimos desde niños. Pero el Señor quiere que nosotros, al creer en Jesucristo y dar el paso de fe, reconociendo que hemos pecado y por eso nos refugiamos en Yeshua, Jesucristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos, motiva a tu vecino, dile: tú eres una nueva criatura. Y con fuerza digamos: mi vida no está en la inestabilidad. Así decláralo: mi vida no está. No permitamos que esa contaminación de los mares afecte nuestra vida. Porque cuando el creyente permite que el mar, pones tu mirada en la fuerza de ese gran mar, te hundes. Aun cuando la palabra le dijo a Pedro: Pedro, ven. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven, Pedro.
porque siempre el Señor motiva a sus hijos a estar por encima de todos los problemas. Los hijos de Dios estamos por encima de cualquier adversidad. Los hijos de Dios tenemos un Padre que sabemos que Él rescata del hoyo nuestra vida. Tenemos un Padre que nos corona de favores. Tenemos un Padre que alimenta nuestro ser. Tenemos un Padre que nos defiende. Tenemos un Padre que consuela. Tenemos un Padre que perdona. Tenemos un Padre que levanta nuestro ser. Le dijo: ven, Pedro. Nunca Dios te va a decir tú no puedes. Siempre Dios dice: vamos, tú puedes emprender, tú puedes lograr, tú puedes caminar. Y dice la Escritura que Pedro comenzó a caminar. Pero un error es cuando quitas la mirada del que te dio la palabra. Quitó la mirada de Jesucristo. Y entonces cuando quitó la mirada, puso su mirada en los movimientos, en esa inestabilidad, en esa amenaza, y comenzó a hundirse. Señor, reprenda esta estructura, porque dice que del mar subió una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La Escritura nos habla a través de códigos. Estas 7 cabezas o 7 imperios representan esa influencia, esa amenaza, esa opresión que ejercieron estos 7 imperios sobre el pueblo de Israel. El imperio egipcio lo tuvo como esclavo. Egipto, Asiria, Babilonia. Y si nos ponemos a desglosar de qué manera estas estructuras o estos imperios ejercieron una enfermedad y una opresión sobre Israel, Pablo escribe a la iglesia, a los Corintios, y dice: estas cosas se escribieron como un ejemplo para que nosotros no hagamos como Israel hizo. Nunca Dios levantó a su pueblo para que fuese subyugado y que la planta del enemigo comenzara a querer ejercer un pisoteo. No. Dios le había prometido al patriarca Abraham que por medio de esa bendición de Abraham fuese trasladada a su hijo Isaac, de Isaac a Jacob, y Jacob tuvo una transformación en su vida de ser un hombre que estaba por los suelos. Le dijo: tu nombre no será Jacob, sino tu nombre será Israel. Hubo una transformación. Y el proyecto de Israel es que se convirtiera en una nación que transmitiera luz a las naciones. La luz del conocimiento, la luz de la gloria de Dios, la luz del poder de Dios. ¿Pero qué creen que pasó? Israel no hizo esa tarea. Mencione su nombre a la de 3. 1, 2, 3. No, pero así como que tiene ganas de recibir una enseñanza. 1, 2, 3. Dios te ha llamado para que seas luz en el entorno donde tú desarrollas tus actividades. Porque el brillo de tu rostro, la alegría de tu rostro, la confianza que ejerces, la fortaleza que tienes ante la adversidad,
La gente dirá: ¿qué te pasa? No te está yendo bien y estás firme. No te está yendo bien y estás contento. No te está yendo bien y tienes esa confianza. No te está yendo bien y estás con una esperanza firme de que algo bueno llega a tu vida. Pero eso lo genera Dios en nuestro ser interno. Entonces fíjense, hermanos, cómo estos 7 imperios afectaron, enfermaron, contaminaron al pueblo de Israel. En los tiempos de nuestro Señor Jesús estaba operando el imperio romano. Ese imperio romano tuvo tal atrevimiento de quemar el templo, de destruir el templo. Tal fuerza tuvo ese imperio que hasta el día de hoy no se ha podido levantar otro templo en Jerusalén. Y recuerde que todos estos ejemplos tienen un vínculo, tienen una conexión. En lo que le pasa a Israel, le pasa a la iglesia. ¿Están aquí? Lo que usted ve que le sucede al Israel literal, a ese pueblo en el Medio Oriente, es la misma operación que viene a afectar a la iglesia de Jesucristo en el plano espiritual. Y eso sigue operando en nuestros días. Pero llama la atención que hasta el imperio romano son 6 imperios que ejercieron tal influencia de destrucción. Pero está por manifestarse el 7º imperio, y este es el imperio del anticristo. Esta bestia que sale del mar, esta bestia que sale de la inestabilidad, es una estructura diabólica que se levantará y ejercerá su operación como un gran líder. Si usted se da cuenta, las guerras en todos lados, nación contra nación, pueblo contra pueblo, reino contra reino, está manifestándose de una manera terrible. Y eso está generando inestabilidad. El mar representa inestabilidad, el mar representa violencia, el mar representa problemas. Y aquí lo que nos revela Apocalipsis capítulo 13 es que estas 7 cabezas son 7 imperios, y en esas cabezas hay coronas o hay diademas que contienen nombres blasfemos. Y esos nombres blasfemos operan o se manifiestan de una manera grosera ante el Creador del universo y contra el pueblo de Dios. La manera en que estos 7 imperios se hicieron presentes es querer sacar a Israel de su territorio. Todos ellos, su plan o su proyecto es quitarles su territorio, invadir su territorio, robarles su tierra, afectarlos en su posesión. Ahora eso traigámoslo a nuestros días, traigámoslo a nuestro entorno y a nuestra familia. El espíritu del anticristo, anti es aquel que se opone a lo sagrado, aquel que se opone a lo limpio, aquel que se opone a la unción, aquel que se opone al servicio, aquel que se opone, o sea, se rebela en contra de. Esto está queriendo invadir en vuestros hogares. Así como vio usted el año pasado cómo un grupo terrorista invade el territorio, de igual manera
Las familias están siendo afectadas, atacadas, confrontadas para que la rebelión se haga presente. El hijo, la hija se pone contra papá. Papá pelea contra mamá. Mamá pelea contra el papá. Discusiones, agresiones, insultos, faltas de respeto se hacen presente y no es más que la estrategia del anticristo metiéndose de manera astuta al interior de la casa, introduciéndose de manera estratégica en medio de la familia. Y el fin y el proyecto de estas estructuras es robarte tu territorio, quitar tu territorio, para que las promesas empleadas por Dios en el libro de Deuteronomio, dice que iban a haber 7 tipos de frutos en la tierra prometida. Un respaldo maravilloso. Si alguien me ayuda a buscar Deuteronomio 7:12, si no mal recuerdo, y le damos lectura, vea qué promesa tenía el pueblo de Israel. ¿Sí lo tienen ahí? Fíjese, y sucederá. Si le pueden prestar un micrófono a Salvador para que, ahí está. Eso es. Mire lo que dice. ¿Qué respaldo tiene el pueblo de Dios? Levante su mano derecha y diga: gracias por el respaldo. Gracias por tu cobertura. Gracias, Padre Dios, por tus cuidados. Mire qué dice. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño, en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Fíjese, ¿no? ¿Acaso es una excelente promesa? Vamos, levante su mano y diga: Dios me bendice, Dios me respalda, Dios bendice la obra de mis manos. Y hágalo con firmeza, diga: a mí me va bien. Pero hagámoslo con convicción: a mí me va bien. Es una realidad. Todo lo que está escrito en la Biblia es una realidad para los hijos de Dios. Pero ¿qué quiere hacer esta estructura? Entrar astutamente, y entró, hijos, entró así. Cuando iba el pueblo de Israel tras la promesa, ¿no acaso querían regresarse otra vez a Egipto? ¿Sí o no? Vamos, tócate tu cabecita y menciona tu nombre. Ay. Si estás ya caminando, si ya vas rumbo a un propósito, a un destino, ¿cómo quieres retroceder? ¿Por qué quieres regresarte? ¿Por qué quieres volver a meterte a la boca del faraón? ¿Por qué quieres regresar a la amargura? ¿Por qué quieres regresar a las adicciones? ¿Por qué quieres regresar a la esclavitud? ¿Por qué quieres regresar a la opresión, a la ansiedad? ¿Por qué? Si ya el Señor te sacó, ya no vuelvas para atrás. El que pone la mano en el arado debe de mirar hacia adelante. ¿Ok? Entonces, cuando uno revisa todos estos imperios que están ahí registrados, cada uno de ellos ejerció una influencia terrible de invasión a la tierra que Dios le había dado a Israel. Llegaron tropas, llegó el ejército extranjero y puso sus botas en el territorio que Dios le había dado a Israel. Invadieron,
Y entonces esto tenemos que traerlo a nuestros días y decir, ¿qué estructura está entrando en nuestra casa? ¿Será que está entrando Egipto? ¿Será que está entrando Asiria? ¿Será que está entrando Babilonia? ¿Medos persas? ¿Grecia? ¿Roma? ¿O será que está entrando ya la influencia del anticristo? Porque el séptimo imperio va a ser la que tome el anticristo. ¿Qué está entrando? Cuando uno revisa la escritura, allá en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta, en el capítulo 3, versículo 2, mire lo que dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ya vimos que esta bestia sale del mar. Así va a aparecer la influencia del anticristo. Va a salir a querer dar una falsa solución, falsas promesas. Pero lo que nos debe a nosotros de traer una enseñanza es lo que nos muestra este versículo 2. Porque la Biblia se le está escribiendo a los que creemos en Jesucristo. ¿Están aquí? La instrucción y el conocimiento es para aquellos que amamos la palabra de Dios. Y usted se dará cuenta que el cuerpo de esta bestia tiene el cuerpo de un leopardo, tiene sus pies como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y cuando usted ve la lectura que está registrada en Daniel 7, 4 al 6, vemos cómo está el orden de esta visión, está de diferente manera. En Daniel capítulo 7 primero aparece el león, luego aparece la característica del oso y luego la característica del leopardo. El león representaba a Babilonia, el oso representaba al imperio medo-persa y el leopardo representaba al imperio griego. Pero ahora veamos qué estrategia usa esta bestia para afectar al creyente. Lo vemos de manera inversa. Ahora aparece primeramente el cuerpo del leopardo, luego aparece los pies del oso y luego aparece la boca del león. Fíjese qué interesante es comprender esto y que como hijos de Dios podamos tener la conciencia, los ojos, los oídos abiertos a la enseñanza. Padres de familia, ¿están aquí? Jovencitos, jovencitas, señoritas, niños, niñas, ¿están aquí? Escuchen esto. ¿Están aquí? El leopardo, recuerden que representa a Grecia, el oso, medos persas, y la boca del león representa a Babilonia. O sea, son tres influencias que usará el anticristo para comenzar a invadir vuestros hogares, vuestras casas, vuestras familias. El imperio griego se caracterizó por la ciencia, y el libro de Daniel capítulo 12 dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría en gran manera, y eso es una realidad en nuestro tiempo.
lo que hoy es una novedad, mañana ya surgió un nuevo descubrimiento. La ciencia está desarrollándose de una manera muy especial. Pero algo que promovió también Grecia es la promoción de la exhibición del cuerpo físico. Grecia promueve la promiscuidad sexual y esto está echando a perder a muchos matrimonios, a muchos jóvenes y señoritas. El desorden sexual, la exhibición y la atracción que utiliza en la tecnología para contaminar al hombre, para contaminar a la mujer con pornografía. De esa manera, muchos hombres y muchas mujeres están siendo afectados en su vida. Los adolescentes, las niñas están siendo afectadas en la exhibición de su cuerpo. Se promueve la desnudez y no es más que una estrategia del anticristo para aniquilar, para derribar e invadir territorio corporal, territorio del alma y territorio mental para que haga su operación de destrucción y termine el ser humano postrado, derribado, aniquilado. Niños de 12 años embarazando a niñitas de 12, 13 años. Niños, niñas afectados por la influencia del sistema anticristo, queriendo exhibir sus cuerpos. Esto está afectando a muchos hogares, a muchos matrimonios. El Hijo de Dios debe de tener muy claro que cuando el Señor ordenó la tierra, fueron tres influencias o tres estructuras que comenzaron a poblar la tierra. La influencia Sem, la influencia Cam y la influencia Jafet. Son tres fuerzas o tres influencias que entran dentro de un hogar. ¿Qué es la influencia Sem? La vestimenta con recato. ¿Qué es la influencia Cam? La vestimenta de desnudez. ¿Qué es la influencia Jafet? La vestimenta elegante. Los vemos registrados en esos tres hijos de Noé cuando comienzan a poblar la tierra. Y eso sigue operando en nuestros días. Pero ahora vemos cómo el cuerpo, ¿por qué menciona aquí primeramente el cuerpo de leopardo? Porque es una manifestación hábil. El leopardo es hábil, pero también se camuflajea. Y esto hay que tener mucho cuidado, padres de familia, con la vestimenta de nuestros hijos, nuestras hijas. La maldad se ha incrementado tanto que quieren invadir, violar, dañar el cuerpo físico de nuestros hijos, el cuerpo físico de nuestras hijas. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría enterarnos, es que tal persona embarazó a mi hija y ahora no responde. Y entonces, como solución, aborta. Eso tenemos que evitarlo, eso tenemos que cuidar. Por eso es muy importante ver cómo esta estructura, de manera estratégica, está queriendo invadir vuestro territorio. Después viene los pies de oso. Y el oso en la Escritura está representado por el fomento de la pereza y la ociosidad. Gente perezosa,
gente que no hace nada, gente que no trabaja, gente que no emplea su vida para lo bueno, pero quiere soluciones buenas. ¿Qué le contestó mi Señor Jesús a Satanás? Dios lo reprenda. ¿Qué le contestó? Al Señor tu Dios adorarás y tenemos que servirle a Dios. Tienes que hacer algo para tu vida espiritual. Tienes que hacer algo para expandir el reino de Dios. Después viene la boca del león, y eso representa Babilonia. Y Babilonia es la transferencia, es la combinación. Dice que estratégico fue Nabucodonosor cuando llevó a los jóvenes, se llevó lo mejor de Judá, fíjese. Dice que hombres inteligentes, hombres sabios fueron llevados al palacio de Nabucodonosor. Y comenzó a ejercer un trabajo astuto. Dice que les cambió la música, les cambió la alimentación, les cambió las bebidas, les cambió la lectura, les cambió la manera de hablar. ¿Cuántas llevamos? Mire qué interesante usted. Voy a repetir. Les cambió la música, les cambió la alimentación, les cambió las bebidas, les cambió la lectura, les cambió el lenguaje, les estorbó adorar a Dios. Ya les dije la música, ¿va? Les cambió los nombres. ¿Se acuerdan cómo les cambió el nombre a los? ¡Qué terrible! ¿Y cómo estaban los hombres de Judá? Fíjese, Judá se distinguió por ser una tribu de guerreros, y Judá se distinguió por ser una tribu alegre, que cantaba, celebraba, todo era celebración. ¿Y sabe dónde estaban sentados? Junto a los ríos de Babilonia, pero todos tristes. Dice que colgaron sus arpas, colgaron sus instrumentos. La lengua se les pegó, no podían hablar bien. Su rostro era un rostro de tristeza, de dolor. Y a manera de burla le decían los custodios, le decían a esos hombres: cantadnos las canciones de Sión. Si ustedes se distinguen por ser gente alegre, ¿y ahora por qué estás triste? Y ellos decían: ¿cómo cantaremos? ¿Cómo celebraremos si estamos en una tierra cautivos? Babilonia se distingue por llevarse la riqueza y llevarse lo mejor de un matrimonio, de una familia, de una nación. Cuando llegó Babilonia, entró, invadió y se llevó lo mejor de Israel. Amado pueblo de Dios, se nos ha ido ya el tiempo, pero yo quiero dejarle esto en vuestro corazón. Quiero dejar esto en vuestra vida. Esta bestia que sube del mar es una de las primeras operaciones que hace el anticristo, y dice el apóstol Pablo que esa estructura ya está en operación. Quiere llevarse lo mejor de vuestra familia, quiere llevarse lo mejor de vuestros hijos. Qué hermoso es ver a nuestros hijos cuando están en libertad, cuando están bajo una cobertura de protección. Su rostro emite
confianza, su rostro emite alegría, su rostro emite una manifestación de vamos a lograr, vamos a crecer, vamos a llegar a nuestro objetivo. Pero cuando ese jovencito, esa señorita ha tenido o ha tomado una mala decisión, su rostro decae, su semblante se hace triste, la culpabilidad lo acosa, porque ha tomado una decisión incorrecta. ¿Va a dejar usted que entre la bestia a su casa? ¿Va a permitir usted que el cuerpo de leopardo, los pies de oso y la boca de león entre a su casa? No. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, el 7 de octubre del año pasado, en pleno Shabbat, que cuando el pueblo de Israel debería de estar recatado, debería estar adorando a Dios, debería estar buscando las cosas de Dios, los jóvenes estaban en el desierto celebrando a un Dios ajeno. ¿Usted cree que el ataque por el mar, por el aire y por la tierra no iban a detectar toda esa inteligencia que tiene el pueblo hebreo? Ahí fue Dios dando una lección, y esa lección nos la da a todos. Usted y yo tenemos una protección divina. Los ángeles de Dios están trabajando, cuidando a los hijos que estamos bajo la promesa. Dice el Señor en su palabra que Él ha puesto un cerco alrededor de tu vida, un cerco alrededor de tu casa, un cerco alrededor de tu familia, un cerco alrededor de todo lo que tienes. Estás protegido por la mano poderosa de nuestro Dios. Pero no le hagas agujeros a la muralla. No quieras tú jugarle al vivo. No quieras tú ser astuto, decir, a mí no me pasa nada. No, yo sé hasta dónde sí. Con mis hijos no se metan, porque en mi casa tenemos reglas. Y tenemos, hijo, no se basa en lo que tu regla dice. Vete al código de leyes. Por eso caminar en el idioma hebreo es alijá, y de ahí viene la palabra alajá, y alajá es el código de leyes. Si tú caminas bajo las reglas establecidas por Dios, nadie podrá hacerte daño. Pero si te sales de los linderos, dice que a la orilla del camino está la serpiente. ¿Estamos aquí? No permitas que ese fundamento de arena, modas europeas, modas americanas, influencias del abismo, quieran infectar la herencia, el regalo que Dios te ha dado, que son tus hijos. Y no vayas a permitir que la pereza, ese caminar perezoso, lento, apenas y pues, no, para las cosas de Dios hay que ser pilas, diligentes, dinámicos, serviciales. Vamos a la casa del Señor, vamos a buscar a Dios. ¿Y qué dice? Los pies de oso. Ay, no, estoy cansado. Hoy no vamos, vieja. Y la otra vieja dice, lo que tú digas. No, vamos a buscar. Si es día de buscar al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, dijo el rey David. Y está, hermanos, la boca del león. Dice que quiere devorar. Ten mucho cuidado. Imagínate que te digan, ay, qué chula está usted. Y ahí está usted. Ay, sí. No, tranquila, ubíquese. No.
y hasta se ponen de esos pañales de niño atrás para que. No, 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 no. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Ay, qué bonito. ¿Qué tonalidad tiene usted, señorito? Ah, no, sí, es que yo. No te la creas, muchacho, hermano, no te la creas. Es el enemigo que quiere entramparte. Quiere tomar posesión de tu territorio. Y Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo. ¿Sí dice amén o no? Y nos quedamos en la introducción, pero pues vamos a terminar con lo siguiente. Segunda de Corintios 11:3. Y con esto terminamos. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice lo que está subrayado? Vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Qué nos está hablando aquí? Que esta astucia diabólica, el Señor la reprenda. Quiere que tú dejes de mirar y de seguir la senda de la vida, la senda de la alegría, la senda de la paz, la senda de la verdad. Y quiere contaminar vuestros pensamientos para que tú ya no vivas comprometido, para que tú ya descuides tu conexión con Dios. Ejemplo nos ha dado el Señor en su palabra de lo que le sucedió a Israel y lo que le ha sucedido. Creo que somos personas entendidas. Somos personas que a tiempo se nos da un mensaje para que lo practiquemos, para que lo atendamos. Dice Apocalipsis 12:10: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuánto trabaja esta estructura? Día y noche. Ese no tiene pies de oso, Ese no es perezoso. Este día y noche trabaja para hacer su estrago. Dice que esa estructura ha sido arrojado. Pero mire lo que dice el 11. Léalo con toda su fuerza. ¿Cómo se vence a Satanás? Dios lo reprenda. Recordando que tenemos una sangre como señal en nuestra vida, la sangre del Cordero. Esa sangre te protege, esa sangre limpia tu genética, esa sangre te redime de toda maldición. Esa sangre te ha santificado y te ha redimido, la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
pero también tienes la palabra de Dios. Tienes esa palabra que alimenta tu alma y hace que cuando tu vida esté vinculada con la palabra, comiences a dar un testimonio. Recibes la palabra y la llevas a la práctica. Entonces, eso da un resultado. ¿Estamos aquí? ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? Dios lo reprenda. Por medio de la sangre, la palabra, el testimonio, adorando a Dios, sirviéndole a Dios. Vamos a repetir estas 5 ministraciones. La sangre de Cristo, amor a la palabra, testificando del Señor, adorando a Dios y sirviendo en su obra. Una vez más, repitamos estas 5 ministraciones y lo vamos a hacer de manera personal. Yo tengo la sangre de Cristo, amo la palabra de Dios, testifico de mi Señor, adoro a Dios y le sirvo en su obra. Son 5 ministraciones. ¿Qué va a hacer el enemigo? Te va a dejar y ángeles vendrán a rodearte, a apoyarte, a cuidarte. No sé si quedó clara la palabra. ¿Qué tenemos que hacer para tener victoria? ¿Por qué no lo hacemos parejitos? Diga con toda su fuerza: yo tengo la sangre de Cristo, amo la palabra de Dios, testifico de mi Señor, adoro al Dios Todopoderoso y le sirvo en su obra. Y motiva a tu vecino, dile: cuenta con mi apoyo. Vamos, díselo: cuenta con mi apoyo, porque eso es servicio. Cuenta conmigo. Vamos, díselo así. ¿Quedó clara la palabra? Póngase sobre sus pies. Cantamos juntos. En totalidad a ti